Jornada 19 de la Liga 2023-2024, el Barça visitó a Las Palmas en el Estadio Gran Canaria y en este nuevo año lo empezamos exactamente como lo dejamos. Alineación y empezamos. Iñaki Peña en el arco, Joao Cancelo, Ronald Araujo, Jules Koundé y Alex Balde como nuestra línea de 4, Frenkie de Jong, Gundogan y Sergio Roberto como nuestros 3 mediocampistas y Rafinha, Lewandowski y Ferran Torres como nuestros delanteros. Primero que nada quiero desearle un feliz año atrasado a quien quiera que sea que esté viendo esto. Espero que hayan tenido un gran inicio de año. La verdad que ya me hacía un poco de... extrañaba un poco tener que grabar estos videos. Pero finalmente estamos acá, finalmente el Barça jugó su primer partido del año y por suerte lo arrancó con una victoria. Ahora, ¿cómo fue esa victoria? Pues repasemos el partido. Y como ya lo estaba diciendo al inicio del video, la verdad es que lo hemos retomado exactamente donde lo hemos dejado, porque el Barça, a pesar de que apenas han pasado unas 2 semanas desde el último partido, ignorando el amistoso contra el América, que por cierto perdimos, el Barça tuvo estas 2 semanas para distraerse un poco, para soltar todo lo que tendrían que soltar y tratar de empezar el año de la mejor manera con respecto a lo que fue el año pasado. Pues parece que estas 2 semanas no han servido de mucho. Nuevamente, y esto ya se está haciendo bastante costumbre, nuevamente el Barça tiene una primera parte bastante mala, que deja bastantes preocupaciones, y luego tiene una segunda parte que va a mucho mejor, y de hecho en esta ocasión terminó bastante bien con la remontada final con el penal de Gundogan. Pero tan solo enfocándonos en el primer tiempo, el Barça no inició mal, nuevamente, bueno, considerando que últimamente los partidos los iniciamos perdiendo al minuto 1 literalmente, pues el Barça no inicia mal, de hecho tiene una que otra acercamiento al arco contrario, pero a partir de ahí es donde nos empezamos a dar cuenta a lo que pretendía jugar Las Palmas, porque fue cuestión de unas cuantas jugadas el entender cómo había planteado por lo menos la parte de atrás, la parte defensiva García Pimienta, quien ordenó a sus jugadores jugar con una línea defensiva bastante adelantada que dejaba muchísimo, pero muchísimo espacio a sus espaldas. Y esto obviamente pues era bastante obvio, tan obvio que los jugadores, nuestros propios jugadores, entendieron lo que tenían que hacer, pero lo hicieron mal. En cierto punto del primer tiempo, no recuerdo en qué minuto, pero fue unos minutos tempranos, el partido se volvió en un total show de centros y fueras de juegos tanto para ellos como para nosotros, pero sobre todo para nosotros. Fueron muchísimas las veces que nuestros extremos, en este caso Rafinha y Ferran Torres e incluso Balde, trataban constantemente de picar al espacio, pero siempre nos cobraban el fuera de juego. Y esto no es una queja, de hecho está bien que lo hagan, pero es un poco ya molesto de que no podamos hacerlo bien. Y obvio yo entiendo que los de Las Palmas pues era su plan, ¿no? Constantemente dejarnos fuera de juego para que no importa cuántas veces tiremos el centrazo o el triangulazo, pues nunca lleguemos a tener una acción clara que no sea anulada o que no pueda ser despejada por el arquero que estaba demasiado atento. Obvio ellos también juegan, pero pues tenemos que tener un poco más de maña para entender cuándo y cómo tenemos que dar tanto el centro como qué vamos a hacer cuando el centro una vez salga disparado, saber dónde movernos. No solo eso, sino que también he visto bastantes veces en las que los jugadores pues no entienden el sistema o la regla tan sencilla de que no bote el balón. Es algo que te enseñan desde muy chico. Si el balón bota, el balón va a seguir su trayectoria y tú probablemente no vayas a llegar o se te va a complicar. Y esto creo que solamente lo vi una vez con Sergio Roberto, que no pasó, que de hecho controló bien y lamentablemente al querer dar el pase, creo que fue Ferran Torres, no me acuerdo quién, el arquero le tapa bastante bien y esa jugada no prospera. Pero fue el único jugador al que vi que entendió que ese balón no tenía que botar y que teníamos que llegar lo antes posible a controlarlo. Pues entre que se nos complicaba controlar un balón bien para que la jugada prospere y entre que constantemente caíamos en el fuera de juego, creo que sin mentirles, perfectamente hemos hecho unos 8, 7 fuera de juegos tan solo en la primera parte. Pues estos dos factores sumados y considerando que aún seguimos mal de cara a portería, que bueno, tampoco tuvimos muchas chances claras durante el primer tiempo, pues estos factores hicieron que la primera parte sea horrible. Y no solo eso, sino que luego llega la jugada del gol, que durante todo el primer tiempo hemos tanto defendido horrible
como hemos metido presión horrible, como hemos estado teniendo una atención horrible a lo que pasaba el partido. En una jugada en la que metemos una presión muy vaga, muy pobre, abren un buen balón para Sandro, ex Barça, que en forma de pase raso centra para Munir, ex Barça, y llega el primer gol de Las Palmas. De hecho, esto pasa en los primeros minutos, creo que minuto 12 por ahí pasa el primer gol de Las Palmas, y luego viene lo que ya he comentado, que es pues un sinfín, un show entero de centros, fueras de juegos y no saber controlar el balón. El primer tiempo acaba sin mucho más que decir. Bueno, de hecho hay una polémica, por así decirlo, en una jugada en la que a Sergio Roberto lo agarran de la camiseta y lo tumban, y Sergio Roberto, al querer reclamar, le sacan amarilla. Yo no entiendo cómo el asistente del árbitro no ve esto, el árbitro tampoco lo ve. No, creo que en estas ocasiones el VAR no puede intervenir, lo cual pues entiendo en cierta forma, pero es vergonzoso ver cómo a uno de nuestros jugadores lo condicionan durante todo lo que le quede en el campo durante el resto del partido y nadie haga nada. De hecho, a Xavi también por reclamar le pusieron amarilla. Pero bueno, eso lo dejaré ahí, que cada uno saque sus conclusiones de lo que puede haber sido esa amarilla. O sea, es claro que es por protestar, pero teniendo tantas cámaras, teniendo tantos árbitros viendo todo, que no hayan visto el jalón y que encima amonecen a Sergio Roberto por eso, y que, bueno, a lo mejor la protesta es amonestable, pero el jalón también. No sé cómo decir más mi inconformidad con los arbitrajes de España. Pero bueno, y como ya mencioné, la segunda parte es un tanto diferente con respecto a la primera. El Barça sale mucho mejor, de hecho hay en cierto punto en el partido, en la segunda parte, en la que el Barça tiene ocasión tras ocasión tras ocasión. Nunca ocasiones tan claras como a mí me gustarían, como pues, un remate claro al arco o un cabezazo de algún centro de córner, pero al final era una muestra de lo que el Barça había mejorado con respecto a la primera parte, cosa que, como ya repito varias veces, suele pasar bastante últimamente. Yo la verdad no entiendo por qué no podemos tener una primera parte y una segunda parte buenas, sino esperar a la segunda, a la que ya estés perdiendo para recién salir con todo. Pero es algo que en algún momento entenderemos o nos pasará factura y cambiará. Y no tengo idea qué pueda pasar con ese asunto. El Barça empezó a controlar mejor el ritmo del partido, Frenkie de Jong se hizo bastante más imponente, de hecho de la primera parte creo que sería de los pocos a quien salvaría, pero la segunda parte de Frenkie de Jong fue a más. Gundogan empezó a tener mucho mejor, más claro lo que tenía que hacer en el partido. Los cambios no llegaron inmediatamente, de hecho Lamine Yamal y si no me equivoco, Joao Félix entran minuto 70 por ahí, así que tanto Rafinha como Lewandowski tuvieron unos cuantos minutos para hacer algo y de hecho se le vio no mal, pero bueno, obviamente a Lewandowski vamos a seguir pidiéndole más y a Rafinha, que a pesar que se esfuerza, aún tiene que seguir dando un poco más. Pero sencillamente eso creo que sería el resumen de la segunda parte, de un Barça muchísimo mejor que empezó a tener más control del balón, empezó a llegar más, por fin empezó a patear el arco. Pero es curioso cómo el Barça cuando empieza a estar mucho mejor, es verdad que también le empiezan a llegar un poco más. Y el Barça tuvo algunas situaciones en las que pudo haberse ido 2-0 abajo. Y no solo eso, sino que el gol en sí no llegó de una gran jugada nuestra por nuestro dominio del partido en ese momento, sino que llegó una jugada bastante rara que ni yo sé cómo podría explicar. Los hechos, si no me equivoco, son así. Rafinha tira un centro que remata a Lewandowski, pero remata mal, porque termina rematando contra la espalda de Araujo. Ese rebote de la espalda de Araujo no sé a dónde va, creo que no me acuerdo quién la vuelve a meter en el área. Al meterla en el área, un jugador de Las Palmas trata de despejar, ese despeje choca en la cara de Lewandowski. Ese balón que choca en la cara de Lewandowski termina saliendo pues, al aire, que termina tratando de recepcionar a Sergio Roberto, que no lo recepciona bien, no sé cómo hace. La cosa es que le sale lo suficientemente bien para que quede a pies de Ferran Torres, y Ferran Torres, que no remata de la mejor manera porque seguramente le ha caído de la nada ese balón, remata lo mejor que puede. El arquero trata lo mejor que puede de detener ese balón, de hecho creo que la toca, pero finalmente el balón entra. Una jugada rarísima, no entiendo en qué momento pasó todo esto, porque la verdad yo vi el partido, vi que estaban despejando, me volteé un rato
Volteo de nuevo y veo que Ferran Torres está a punto de pegarle. No sé cómo explicar más esta situación, la cosa es que fue gol del Barça. Con esto el partido se empataba y con respecto a cómo estaba el Barça en ese momento, parecía que la remontada era posible. Pero finalmente se nos empezó a complicar y los minutos pasaban. Intento del Barça lo bloqueaba bastante bien Las Palmas. Las Palmas tuvo, como digo, una que otra situación en la que pudo habernos hecho bastante daño, pero nada súper claro. Y así nos pasamos varios minutos del partido hasta que finalmente llega la jugada del penal. Fue en el minuto 90 y algo en el que Lamine Yamal filtra un buen pase para Joao Félix. Joao Félix remata bastante bien y ese rebote que logra atajar el arquero le cae a Gundogan, que es empujado por la parte de atrás por un jugador de Las Palmas. En su momento, debo ser sincero, pensé que no iba a cobrar nada, pero más que nada por el hecho de que ya conozco cómo son los arbitrajes en la Liga Española. Lamentablemente hay muchísimas jugadas así que terminan siendo pitadas en que no es nada o ni siquiera son revisadas. De hecho, esta ni siquiera fue revisada y estoy seguro que si la hubieran revisado hubieran inventado cualquier cosa para decir que no es penal, pero por suerte no lo hicieron. Y es final Gundogan el que marca el penal que le hicieron a él y que logra así la remontada en los últimos minutos del Barça en casa de Las Palmas. Y es aquí donde debo decir unas cosas, y es que el partido no acabó aquí. Durante todas estas 2 semanas que no hemos tenido nada de fútbol, la noticia, o por lo menos el nombre más sonado, ha sido solo uno, y ese es Víctor Roque. Para quien no lo conozca, y bueno, de hecho no dudo mucho que no lo conozcas, siendo que si es al Barça, sabes quién es. Este chico de tan solo 18 años, promesa del Paranaense, fue fichado hace ya bastante, pero ahora que recién ha acabado la temporada en Sudamérica, ha podido llegar al Barça y ha hecho su debut el día de hoy. El partido terminó con 2 ocasiones muy claras de Víctor Roque en la que lamentablemente no pudo anotar, pero los pocos minutos que pudo estar en la cancha se le vio bastante activo al jugador. Esto obviamente no quiere decir que Víctor Roque ya sea una buena inversión que hizo el Barça, son apenas unos cuantos minutos que ha jugado. Ya veremos durante el resto de la temporada qué más nos puede otorgar Víctor Roque. Yo la verdad estoy bastante ilusionado con el chico porque me parece que estos minutos y los bastantes que vi del Paranaense cuando me enteré de su fichaje, pues a mí me gustaron mucho, ¿qué te puedo decir? Y me alegra en cierta forma de que su primer partido haya tenido ya ocasiones. Me hubiera encantado que hubiera sido una de esas 2 gol, pero finalmente no fue así. Lo importante es que el Barça ganó, el Barça se lleva los 3 puntos y así evita quedar quinto después de los resultados de tanto el Atlético de Madrid como el Atlético de Bilbao. Como ya dije en el inicio del video, el Barça aún no está bien, el Barça sigue igual como lo dejamos el año pasado. No esperaba que mucho cambiara, sería una gran sorpresa que mucho hubiera cambiado en tan solo 2 semanas que no hubo fútbol para ellos, pero como hinchas que somos, como hinchas que soy, yo voy a estar aquí apoyando a Xavi, a todos los jugadores que defiendan este escudo y ya veremos a final de temporada qué pasa. Sé que a lo mejor debería ser un poco más crítico con lo que vi en la primera parte, pero no es nada que ya no haya dicho en anteriores partidos, esto se está haciendo una costumbre de que el primer tiempo malo y la segunda parte mejor. En esta ocasión voy a pecar de guardarme la autocrítica en este primer partido del año para mí. Y ya más adelante en otros partidos veremos qué más pasa. Yo por lo que puedo decir es que la primera parte ha sido muy mala para mí y la segunda parte ha sido una mejora bastante aprovechable. Malas noticias de este partido es que Joao Cancelo salió lesionado en los primeros minutos del partido, entró luego Christensen por él y ya veremos qué dice el club. No sabemos si es una lesión bastante grave aún han pasado unas horas desde que terminó el partido y yo aún personalmente no he visto ni un comunicado. Así que esperemos que no haya sido nada, que haya sido más por la precaución de que la falta fue muy fuerte. Esperemos que no sea nada grave y que pueda seguir con nosotros en los siguientes partidos. Que se nos vienen unos cuantos partidos complicados tanto de Copa. Es verdad que es un rival inferior, pero ya sabemos cómo son los partidos de Copa, ahora que son a un partido. Y también la Supercopa, que ahora viene las semis contra Osasuna. Sin nada más que agregar, nada más darle gracias a los jugadores que repito, este partido no ha sido lo más espléndido, pero gracias a los jugadores por poner esa entrega en la segunda parte y lograr la remontada, porque estos 3 puntos son importantísimos, mucho más ahora en la situación que estamos, en la que estamos a 7 puntos de los líderes. Es importante
sacar estos resultados como sea, para por lo menos poder seguir luchando por la liga hasta por lo menos intentar lucharla para ganarla y no para quedar segundo o tercero. Sin nada más que decir para la narración del partido, vamos con la tabla como siempre. El Barça queda tercero en la tabla con 41 puntos, a 7 del Real Madrid y Girona, que son los líderes, y 3 puntos arriba del Athletic de Bilbao, que le ganó al Sevilla, y el Atlético de Madrid, que perdió precisamente contra el Girona en el último minuto. Estos dos últimos resultados hacen que tenemos una pelea bastante disputada contra el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. Esperemos, esta vez ya no hay partidos que les falte disputar a ninguno, estamos perfectamente equilibrados ahorita mismo. Ya veremos más adelante cómo se complica con todo esto de Copa y Supercopa. Pero por el momento, así quedará la tabla. Estamos terceros, un tanto lejos, pero no imposible por el momento. Sin nada más que decir, creo que hasta acá voy a dejar el video de hoy. Como siempre, en la descripción está mi única red social, Twitter, que es donde comento el partido cada vez que lo estoy viendo. A quien sea que vea esto, si le gustó, que se suscriba, que le dé like si le gustó. Yo solamente hablo del Barça por terapia. Necesito hablar del Barça, así que hago videos de YouTube hablando del Barça. Sin nada más que decir, hasta el próximo video. Adiós.